asentamientos. La norma ecuatoriana de la construcción establece que dentro del plazo de 25 años se tiene que limitar los asentamientos a un máximo de 20 centímetros para terrenos aislados o 10 centímetros para construcciones medianeras. Y dentro de ese plazo de 25 años en condiciones estáticas, es decir, en el día a día de la edificación, se tiene que tomar en cuenta todas las fuentes de asentamiento, es decir, voy a llamarlo el asentamiento elástico inmediato, el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Okay? Entonces, teniendo claro esta premisa, hay que entender cada una de estas fuentes de asentamiento antes de poder calcularla. Entonces, esencialmente todo se relaciona con la definición y concepto general de qué es un suelo. Recordando dicho concepto, nos remontamos a la definición en la cual el suelo es un sistema compuesto de tres fases. Esencialmente son las partículas sólidas, que pueden ser del tamaño de la grava, de la arena, de la arcilla, del limo, no importa de qué tamaño, pero son partículas sólidas. Y estas partículas sólidas a la vez van a generar unos poros entre ellas, y estos poros pueden estar total o parcialmente llenos de agua y o aire, en alguna proporción, o completamente lleno de agua o completamente lleno de aire. ¿Okay? Entonces todo este conjunto es lo que se denomina suelo, y su compresibilidad dependerá justamente de cómo se define este conjunto. Entonces, teniendo eso claro, el asentamiento elástico o asentamiento inmediato se llama elástico porque se calcula aplicando teoría elástica. Teoría elástica es aquella que hace referencia a la ley de Hooke, que establece una serie de principios básicos, pero entre ellos establece que existe proporcionalidad entre la deformación y la carga. Establece que el material recupera su forma original en el momento que se retira la carga. Y bueno, una serie de otros principios que no necesariamente son del todo aplicables a los suelos, porque los suelos, como cualquier material, va a experimentar deformaciones elásticas, pero en un rango de esfuerzos relativamente pequeño. Hay que tener en cuenta que el suelo a la larga es un conjunto de partículas sólidas. Un conjunto de partículas sólidas, no es como el hormigón que ya se vuelve un material uniforme, el cual tiene un material cementicio que termina generando que se comporte como un todo con completa uniformidad. ¿Okay? Pero más allá de eso, el asentamiento elástico o inmediato hace referencia al asentamiento o deformación que experimentan las partículas sólidas que conforman el suelo producto de una carga externa. Se aplica la carga, toda acción requiere una reacción, las partículas sólidas experimentan la carga y se comprimen. Y esta compresión de dichas partículas se transforma o se manifiesta en la superficie del terreno como asentamiento. Entonces esa es una de las primeras fuentes de asentamiento. La ventaja es que sabemos que se llama inmediato. Entonces, este tipo de asentamientos en realidad ocurre de forma proporcional a la carga aplicada y ocurre muy rápidamente, y eso de cierta forma es una ventaja. ¿Por qué? Porque esencialmente va a ser una deformación que ocurra durante el proceso constructivo, lo que nos permite de cierta forma tomar medidas durante el proceso constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Fundo la cimentación, un plinto, por ejemplo, columnas,
vigas, y producto de cada uno de estos incrementos de carga, este asentamiento inmediato se irá incrementando. Eventualmente fundo losa, pero yo no fundo una losa torcida, en el caso de que haya un asentamiento diferencial, sino que se va generando una corrección en el camino de dicha deformación. Entonces, dicho asentamiento tiene que controlarse, pero a la vez no es significativamente preocupante durante el proceso constructivo, una cimentación. ¿Ok? El segundo de ellos, el más problemático, es el asentamiento por consolidación primaria. ¿Alguien me puede definir qué es la consolidación? Estudiantes de la materia de cimientos, que han visto mecánica de suelo 1, mecánica de suelo 2. ¿Qué es la consolidación? A ver, en voz alta. Yo veo como que es como quien dice la compactación del suelo, una reducción del volumen del suelo. ¿Cuál es la diferencia respecto al asentamiento inmediato? Por el tiempo. El tiempo, ¿qué tiene que ver el tiempo? Inmediato es al inicio de la compactación, ya con el tiempo ya es otro. Ese gráfico. ¿Qué es la consolidación? Y a ver si se lo prenden. Esencialmente tenemos, imaginemos un suelo que se encuentra saturado. Producto de una sobrecarga externa que será transmitida por una cimentación, será transmitida por más suelo, etc. No interesa el tipo de sobrecarga, se va a generar un incremento del esfuerzo vertical total de la masa del suelo. ¿Qué ocurre producto de eso? Las partículas sólidas se deforman, ¿ok? Eso es asentamiento inmediato, pero aparte de eso, tenemos que los poros que conforman el suelo están llenos de agua. Si las partículas sólidas reducen su volumen, sus poros también van a reducir el volumen. Pero tengo agua que ocupa ese espacio de poros. El agua tiene dos opciones. Una, reducir también su volumen o salir expulsada. El agua es un fluido que no puede reducir su volumen. Como no puede reducir su volumen, lo único que le queda es salir. Esto ocurre en todo tipo de suelos, indistintamente de su clasificación. La diferencia radica en el tiempo en el que ocurrirá. En suelos granulares, que se caracterizan por ser muy permeables, como las arenas y las gravas, este proceso ocurre de forma prácticamente instantánea. Sin embargo, en suelos finos, prácticamente impermeables o muy poco permeables, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua busca salir expulsada, pero el suelo no se lo va a permitir, y le va a permitir ir saliendo gradualmente a lo largo que pasa el tiempo. ¿De qué dependerá el tiempo? De la permeabilidad del material. Mientras más fino sea el material, más baja va a ser su permeabilidad y más tiempo tardará en este proceso. Entonces, el asentamiento por consolidación primaria, si bien la consolidación puede ocurrir en todo tipo de suelo, cuando hablamos de consolidación primaria nos referimos a una deformación que esencialmente ocurrirá en suelos finos y que será un asentamiento que ocurra a lo largo de un periodo de tiempo que puede ser relativamente extenso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ese tipo de asentamiento es el que más problemático resulta en ingeniería de cimentaciones, porque ya no son asentamientos que se presenten durante el proceso constructivo, sino que se van a presentar durante la etapa de servicio de la edificación. ¿Okay? Y es a lo que en general hay que prestarle mayor atención. Y de cierta forma terminan limitando muchas veces el diseño de un sistema de cimentación.
Ok, finalmente tengo consolidación secundaria. Si bien la consolidación secundaria es un tipo de deformación que ocurre producto de una sobrecarga sostenida a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Básicamente se genera una cedencia de las partículas sólidas. Entonces imaginémonos lo siguiente. Y si produce este ejemplo, ponemos un terno o un vestido de fiesta, nos lo compramos para un matrimonio, vamos a la fiesta, termina la fiesta, lo mandamos a lavar, lo ponemos en un armador en nuestro closet. Y decimos, ya más adelante ya lo vuelvo a usar. Pero por cosas de la vida, chuta, subimos de peso, algo pasó, nunca más volvimos a usarlo. Y queda eso ahí guardado en el closet eternamente. Y abrimos todos los días el closet y ahí está nuestro vestido, nuestro terno colgado y el armador sin deformarse. Eventualmente nos olvidamos, 5 años después bajé de peso, digo, me voy a poner el terno. Y voy a ver el armador completamente deformado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha cambiado la carga? No ha cambiado la carga, es la misma cuestión que estaba colgada todos los días. ¿Ha cambiado la composición del armador? No, es todo lo mismo. Simplemente producto de esa sobrecarga sostenida por un extenso periodo de tiempo, llega un punto en el cual el material entra en cedencia, dice Coque, chuta, ya me cansé, y se deja ir y se deforma. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el suelo. La consolidación secundaria es un proceso que ocurre cuando prácticamente ha culminado la consolidación primaria. ¿Por qué? Porque para que culmine la consolidación primaria significa que el incremento del esfuerzo vertical total que se está transmitiendo al suelo ya lo está tomando 100% las partículas sólidas que conforman el suelo, ya no el agua, porque ya el agua fue expulsada. Entonces, producto de tomar esa sobrecarga por un extenso periodo de tiempo, las partículas sólidas llegan a un punto en el cual ya no puedo más, y ceden, y se deforman, y se evidencia como un incremento súbito de la deformación en la superficie. Entonces, si puede empezar a ocurrir después de la consolidación primaria, significa que tiene que pasar muchísimo tiempo como para que pueda ocurrir consolidación secundaria. Ejemplo de esto, el edificio Fantasy, el centro de Guayaquil. Este fue un edificio con más de 25 años, muchísimo más, y que estuvo funcionando sin problemas. Allá que era un edificio feo, pero funcionaba sin problemas por muchísimos años. Incluso ya se había sobrepasado su vida útil. Y de la nada, de un momento a otro, el edificio empezó a incrementar, a deformarse. Obviamente, experimentaba una deformación diferencial y a un punto en que esa deformación diferencial era excesiva, que empezó a generar rotaciones excesivas y un potencial volteo de la edificación que ya generaba inseguridad. Entonces, ¿es imputable al diseñador geotécnico? No, no es imputable al diseñador geotécnico. El periodo de tiempo en el que ha ocurrido este tipo de deformaciones ha sido bastante largo y posterior a su etapa constructiva. Entonces, es un proceso producto de la consolidación secundaria. ¿Okay? Esencialmente, carga sostenida a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que tiene que pasar muchísimo tiempo como para que este tipo de formación empiece a presentarse, muchas veces no es una de las limitantes para el diseño, salvo que estemos lidiando con suelo orgánico.
que es mucho más importante. Entonces, en el día a día de la ingeniería geotécnica y de cimentaciones, los dos asentamientos que de cierta forma terminan siendo fundamentales tener en cuenta su cálculo es el asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. Eso es lo que nos vamos a enfocar. Ok, ¿qué tenemos aquí? Esencialmente tenemos una cimentación, puede ser un plinto, puede ser una zapata, puede ser un plinto rectangular, puede ser una losa incluso de cimentación. No interesa, es indistinta la forma. Esencialmente tengo un cimiento que tiene unas dimensiones B por L. Puede ser una cimentación circular, donde B va a ser el diámetro y L también va a ser el diámetro. Es aplicable a cualquier tipo de cimentación. Esta cimentación estará desplantada a una determinada profundidad de F y transmitirá al suelo un incremento del un esfuerzo de contacto, que está representado como delta sigma, pero en realidad es el esfuerzo de contacto que va a generar deformaciones en la cimentación. Entonces, el cimiento puede deformarse de dos formas y dependerá esencialmente de su rigidez. La primera de ellas es el asentamiento, considerando que el cimiento es muy flexible. ¿Qué es lo que ocurre en esas condiciones? Principalmente voy a tener mayor deformación en la parte central del cimiento respecto a los extremos, lo que significa que voy a tener una distorsión angular entre el centro y los extremos del cimiento. Ok, ¿de qué dependerá esta rigidez? ¿De qué depende la rigidez por flexión? El módulo. Del módulo elástico del material, ok. Sí, el módulo elástico es uno de los factores que intervienen, pero ¿qué otros factores intervienen? ¿Cuál es la luz? La carga. Rigidez. No, nada que ver la carga. Coeficiente de fricción. Rigidez por flexión de un elemento. Clases de resistencia de materiales. Voy a poner una queja. ¿Con quién me quejo? Ya le fijamos. Cuando calculan deformación en una viga, ¿quién interviene? El área no interviene. La rigidez. Porque una viga trabaja por flexión. La rigidez. Ok, es de la inercia. De la inercia. Rigidez por flexión, interviene la inercia. Rigidez axial, interviene el área. EI entre L, EA entre L, influye esencialmente en la rigidez. Ok, entonces, este elemento de cimentación tendrá una determinada inercia y tendrá una determinada medida del centro de una determinada longitud también. Entonces, en función del módulo elástico del material, en función de la inercia, en función de esta longitud, un cimiento puede ser más flexible o menos flexible. Esencialmente hay una razón de Beltrán que termina aplicando. Imaginémonos una gran losa de cimentación que se extiende en un área de 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados y tiene 50 centímetros de espesor. La relación entre el espesor y su longitud o su ancho va a ser sumamente pequeña, va a tender a cero, por lo tanto va a tender a comportarse como una cimentación flexible.
un plinto que tenga 1 metro de ancho y 20-25 centímetros de espesor, ya tenemos una relación entre el espesor y el ancho, no va a ser una relación tan pequeña y por lo tanto va a tender a comportarse como una cimentación rígida. Entonces, depende muchísimo de las dimensiones del cimiento si se comporta como una cimentación rígida o una cimentación flexible o incluso algo intermedio. ¿Okay? En términos generales, los plintos se comportan como cimentaciones rígidas, es decir, tienden a sentarse de forma uniforme. Plintos rectangulares son cimentaciones rígidas, incluso las zapatas corridas, dependerá también de la longitud de la zapata, pero tiende a comportarse como cimentaciones rígidas. Las losas de cimentación tienden a comportarse como cimentaciones intermedias, no son ni flexibles ni rígidas, pero por ejemplo, un tanque metálico que tenga en su base una placa de metal con un espesor relativamente pequeño, supongamos 1 pulgada, va a comportarse como una cimentación flexible. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. ¿Por qué? La cimentación rígida, de cierta forma, va a experimentar asentamiento uniforme en todo su desplante. En cambio, las cimentaciones flexibles va a experimentar un mayor asentamiento del centro respecto a los extremos. Dependiendo de la longitud, la diferencia entre el asentamiento en el centro y el extremo, y dependiendo también de la sobrecarga, puede variar significativamente. Entonces puede llegar a darse el caso que incluso dentro de un solo cimiento voy a tener deformaciones diferenciales importantes que excedan los límites normativos que vimos ayer, y eso es importante tenerlo. Ok, más allá de eso, la formulación que se utiliza en términos generales para el cálculo de asentamientos elásticos o inmediatos, estos son asentamientos inmediatos, es esta de aquí, donde esencialmente tenemos una fórmula que depende de Q sub 0, donde Q sub 0 es el esfuerzo de contacto. Vayan anotando que es cada cosa por si acaso. Alfa, calculamos el asentamiento en el centro o en la esquina de una cimentación flexible. Lo más común en cimentaciones es calcular asentamientos en el centro, porque es donde el asentamiento va a ser más. Entonces, pero si quisiéramos calcularlo en la esquina, también podemos hacerlo. Alfa será una constante que cuando lo calculamos en el centro es igual a 4 y cuando lo calculamos en la esquina es igual a 1. No está anotado, pero B' esencialmente es una función del ancho y dependerá de si estamos calculando en el centro del cimiento o en el extremo. Cuando es el centro, B' es igual a B medios, y cuando es en la esquina, B' es igual a B. ¿Okay? 1 menos la relación de Poisson al cuadrado. Mu S, anoten, se llama mu por si acaso. No es la U. No, la M. No es la M tampoco. La letra griega mu. Mu S es la relación de Poisson. Si no se acuerdan de la relación de Poisson, un parámetro que relaciona las deformaciones volumétricas. Esencialmente, la relación de Poisson en términos generales para un suelo granular, una arena o una grava, anótenlo también, es normalmente 0.3. Suelos granulares, arenas y gravas es igual a 0.3. Y en suelos finos, como limos y arcillas, varía entre 0.35 y 0.5. Puede asumirse en términos generales 0.45, por ejemplo. Depende de la plasticidad, pero
puede ser aproximadamente 0.4 o 0.45. Eso es para suelos Finos. finos. 45 Suelos granulares. 0.3. Ok, ese es el módulo elástico. El módulo elástico de un suelo esencialmente dependerá es una referencia de la compresibilidad elástica de un material. Básicamente es la pendiente de la curva de fuerza de formación dentro del rango elástico. En mecánica de suelos, el módulo elástico puede medirse en campo, medirse en laboratorio o puede estimarse mediante parámetros de resistencia. De cierta forma es correlacionable con la resistencia del suelo. Entonces, en suelos granulares como las arenas y las gravas puede estimarse el módulo elástico en función del número de golpes del ensayo SPT. En los suelos arcillosos puede estimarse en función de la resistencia al corte del material. ¿Ok? Especialmente un parámetro que se determina mediante un insumo de campo de laboratorio. Y ese es un factor de corrección por la forma del cimiento. Y IF es otro factor de corrección en función de la profundidad de desplante del cimiento. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que este procedimiento nos permite estimar el asentamiento considerando que tenemos una cimentación flexible. Siempre. ¿Qué pasa cuando lidiamos con una cimentación rígida? Básicamente vamos a adoptar un porcentaje aproximado del asentamiento máximo en el centro de un cimiento flexible. Aproximadamente será el 93%, 0.93 del asentamiento calculado para la cimentación flexible. ¿Ok? Otra cosa importante, esta metodología define una profundidad de influencia denominada como H. H va a ser siempre el menor entre la columna de suelo y ven, va desde el desplante, acá está la roca. Todo esto es la columna de suelo. H va a ser el menor entre la columna de suelo y 5 SB. ¿Ok? Supongamos, tengo 100 metros de suelo. Obviamente, si desplanto un plinto a 1 metro de profundidad, ¿a qué le importa al suelo a 50 metros de profundidad que hayan puesto un plinto en la superficie ni se entera, ¿verdad? No tendría sentido. Sabemos que el incremento del esfuerzo vertical total llega a un punto en que prácticamente se vuelve insignificante. ¿Y cuál será ese punto? Se estima que en general ese punto será una profundidad máxima de 5 SB en función del ancho del cimiento. Entonces, si tengo mi plinto de 1 metro de ancho, lo multiplico por 5, 1 por 5, 5, significa que el suelo puede extenderse hasta los 100 metros, pero yo voy a tomar únicamente los 5 metros por debajo del plinto como referencia. ¿Referencia para qué? Para definir la relación de Poisson y el módulo elástico. ¿Okay? Todo lo que esté por debajo de eso no me interesa para el cálculo de asentamiento inmediato. Pero ¿qué pasa si tengo una columna de suelo por debajo del plinto únicamente de 3 metros de espesor? Tengo una arcilla por debajo del plinto. 3 metros de arcilla y de ahí sigue la ruta. Si multiplico 1 por 5 me da 5, pero solo hay 3 metros de suelo, pues no voy a considerar 5. Entonces es el menor entre esos dos, hay que usar el sentido común también. Ok, teniendo eso en cuenta, es relativamente simple el procedimiento. Para el cálculo de IS y el factor IF, traemos las tablitas. Gracias.
Se les pidió que traigan impresos estos ábacos. Básicamente estos ábacos, si se fijan, falta una fórmula que ya la vamos a anotar. El factor IS viene definido por una fórmula que es función de un factor F1 y de un factor F2. Y F1 y F2 se lo determina mediante estas tablas que son función de M' y N'. M' y N' básicamente son relaciones que son funciones de la geometría. La longitud dividida para el ancho del cimiento y N', que es H, el espesor del estrato compresible, dividido para B medio, por ejemplo. En función de esto, ingreso a las tablas y determino F1, F2, y con S y el Poisson puedo calcular F y S. Y el factor IS se lo define directamente con esta tablita aquí. ¿Okay? Esto es relativamente simple, vamos a hacer unos ejemplos. Ahora sí, voluntaria para hacer el ejemplo. ¿Y quién le dijo? Sí, pase, adelante. No, sáquela, ingeniero. Toma, aquí está. Ponla a cargar y anda abriendo tu WhatsApp. Aquí está. A ver, voluntario o voluntaria. Ok. Sí. A ver, ayúdame con algo. Venga. Primera esta ecuación. Anotémosla antes que me olvide. Sí, es una ecuacióncita saladito. Anótela por ahí. Y S es igual a F1 mayúscula más, abrimos paréntesis, es una fracción. En la parte de arriba tenemos 1 menos 2 mu S, póngale la S para que dividido todo, no, o sea, dividido eso ahí para 1 menos mu S dividido para 1 menos mu S, y todo eso por F2. Y ahí va. Ok, esa es la fórmula del factor constante. Ok, hagamos un ejemplo, ahora sí. Vamos a sacar un examen viejo para darle emoción. Factor de corrección. Ok, borremos acá el gráfico. Y eso y eso. Paseo de más. Ah, no, y F es y F es. Tenemos una zapata rectangular con HV. No, más bien póngalo como datos y ya después lo dibujamos. Anote, zapata rectangular, 2 puntos, a 1.2 metros
y una longitud L igual a 2.4 metros. Desplantada a una profundidad DF igual a 1 metro. Transmite un esfuerzo de contacto Q minúscula Q igual a 55 kilopascales. Considerar una relación de pasón de μs arenas, póngale, arenas y lava, de 0.3 y μs suelos finos, μs finos de 0.45. Ok, esta zapata se desplantará en la siguiente estratigrafía y vamos a anotar. Pongamos una columnita, pongamos desde, así como vamos a hacer una tablita. Una tabla grande. Ahí ven, póngale desde, no tan grande, ahí en este tamaño, en metros. Al lado basta, al lado póngale sub, sí, el sistema de clasificación. Al lado pongamos módulo elástico, que es lo que nos interesa. Es mayor. Ok, E en kilopascales. La profundidad que es metro. Ok. Y le voy dictando. Luego, primero le dicto desde hasta y así vamos a trabajar. De 0 a 1.50. De 1.50 a 3. De 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 12 y de 12 a 20. En el mismo orden le dicto la clasificación SUS. M, todo mayúscula, M, M, hablemos. CH, CL, MH, CH, SM. Dicto los módulos. 80.000. 20.000. 17.000. 22.000. 25.000 y 35.000. Ok, queremos calcular el asentamiento inmediato en el centro de escurrimiento. No, solamente eso queda faltando. Listo, ahora sí, hagámonos un dibujito. Tenemos una columna de suelo de 20 metros. Bueno, déjense la forma. La fórmula de ecuación grande. Esa igual, la abajo. Lo que está en rojo.
Tenemos una columna de suelo de 20 metros medidos desde la superficie. Les hago la pregunta, ¿hasta qué profundidad me interesa el suelo? Antes de dibujar. 5. 5 5 SB, ok, ¿cuánto sería 5? 6 metros. Ya, pero ¿qué? ¿Está plantada en la superficie de la cimentación? Hasta los 7 metros. Está plantada a 1 metro de profundidad, entonces sería 1 más 5 SB, da 7 metros. Entonces, de todos estos suelos, en realidad, de aquí para abajo, No. da exactamente igual, no lo voy a tomar ni en cuenta. ¿Ya? Lo interviene. Y de esta capa aquí ni siquiera lo voy a considerar toda, voy a considerar únicamente hasta 7 metros de profundidad. ¿Ok? Ese es un primer punto. Entonces, sabemos que es más, ni lo no es necesario que se lo dibujo. O bueno, no sé si queda el dibujo. La podemos dibujar ya mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vemos que entre el desplante arranca en esta capa aquí a 1 metro de profundidad y se extiende hasta los 7 metros de profundidad. Tengo en realidad 1, 2, 3, 4 materiales de los cuales el módulo elástico cambia significativamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponderar el módulo elástico en toda esa profundidad de influencia. Es decir, entre 1 metro de profundidad, que es el desplante, y los 7 metros de profundidad, vamos a encontrar una ponderación. Entonces definamos primero H. H es igual a 6 metros, ¿verdad? Ok, entonces ES, E mayúscula E, índice S, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo ponderamos? Ojo, es un promedio ponderado. Quiero encontrar un módulo ponderado. Espesor por módulo, ok. ¿Cuántos de la primera capa, qué espesor es el que tiene influencia? No, ¿Cuánto? 5. 0.5, ok. 0.5, Porque a 1 metro está descontada eso. Vámonos. La influencia 50 centímetros. Sí. Pongámoslo en megapascales para que no sea tan larga la ecuación. Dividimos por medio, entonces 0.5 por 80. Ok, de la segunda capa, ¿cuánto sería? Más. Segunda capa, 1.5 por 20. Más 2 por 17. Más. Seguro que es 3. No. 2 porque llegamos hasta 7. Por 22. Más. No, ya no hay nada más. Dividido para 6, correcto. Pues vamos a encontrar un módulo ponderado. Pónganle por 1000 también al final para que nos quede ya ahora 100 kilopascales. Nos dicen cuánto nos les da el módulo. ¿24.600 cuánto? 66,66.
Ajá. 24.200. 66,65. 65. Sí, 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 sí. No, 66,7. kilopascales. Ok, vamos a hacer lo mismo con las relaciones. Pongámosle una columnita adicional, μs, acá. Claramente ya sabemos suelos granulares, punto 3, suelos finos, punto 45. Entonces pongamos punto 3, punto 45, punto 45, punto 45. La verdad los otros no me interesan porque ya no intervienen. Entonces vamos a ponderar ese módulo elástico. Perdón, esa relación de Poisson. Entonces igualito, μs. ¿Ah? Ahí. Obviamente no nos ahorramos pasos. Vamos a coger 0.5 por 0.3. Y si se fijan, todo lo demás es 0.45. Entonces va a ser lo que me falte para llegar a 7, que sería 6.5 más 6.5 por 0.45. Perdón, no es 6.5, es 5.5. 5.5 en lugar de 6. Ahí sí. Y todo eso dividido para 6. Me dice cuánto le da. Pero 0.434, ok, anotémoslo así. 43,7. Ah, ya, 0.44 redondeado. No cambia mucho. Listo, tenemos 0.44, tenemos μs. Vamos ahora sí a dibujar el cimiento. Dibujes ahora sí lo que estaba dibujando acá, un cosadito, no tan grande. Por aquí póngase una línea que marque el terreno y póngale una cota que marque DF igual a 1 metro. Ok, correcto. Pero pongámosle que esta cosa. Póngale DF igual 1, acá póngale AF igual 1, igual 6, perdón. Esto es B, obviamente. Ahí, está bien. Que va a ser 1.2. Póngale que queda acá dentro de él, igual. Esa es la distancia que no está graficada. No, o sea, solo anótelo porque no se dibuja. Y póngale L igual 2.4 metros para no olvidarlo. Acá póngale B. Y marquemos aquí acción. Y aquí vamos a tener un material que tiene, y anotemos ES igual para poder borrar todo.
24.666,7 kilopascales. Y mu es igual a 0.44. Ok. Bien. Y ahora sí, ya borramos esta parte aquí. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos pasado de este plinto rectangular desplantado en un suelo estratificado a un plinto rectangular donde hemos determinado unas propiedades equivalentes ya que toman en cuenta la ponderación en función de los espesores. Tengo módulo elástico, tengo relación de Poisson y ahora sí ya puedo empezar a definir parámetros para el cálculo de deformaciones. Entonces, vamos uno por uno. Q sub 0 y vamos anotándolo para no olvidar. ¿Cuánto es? Está ahí. 55 kilopascales. Queremos calcular el centro, el asentamiento del centro de esta segmentación. Alfa es igual a una constante. ¿Cuánto sería? 4. Ok. B', cuando calculamos en el centro, es igual a B medio. Quiere decir que va a ser igual a 1.2 dividido para 2. Que es 0.6. Mu S ya lo tengo hasta aquí, ni lo anoto. S ya lo tengo aquí. Voy a calcular IS. Para calcular IS tengo que calcular F1 y F2. F1 y F2 dependen de M' y N'. Anotemos M' primero. M' ¿a qué es igual? L entre B. ¿Ustedes lo copiaron? L entre B. Anotemos. M' es igual a L entre B. Sería 2.4 dividido por 1.2. Esto se va a tomar desde el centro, ¿verdad? O sea, en realidad es indistinto porque es una segmentación rígida. Tengo que calcularlo en el centro y al final lo que haya que calcular lo multiplico por punto tanto. Ok. Y N' es igual a H sobre B medio. Sabemos que B medio es el 0.6, entonces va a ser 6 dividido para 0.6. Eso me da ¿cuánto? Mira, La primera es ajá, mira, la primera es M'. M', sí. Ay, perdón. Sí. Yes. Ok, tenemos ya M' y N'. Con eso nos vamos a los ábacos y vamos a buscar F1. Buscamos el valor de M' igual a 2 y buscamos N' igual a 10 y me dicen cuánto les da. Ok, F1 es igual a 0,641. Hacemos lo mismo con F2, son tablas que siguen los mismos principios. Me dicen cuánto les da. .031. Ok, vamos a calcular IS y le escribimos la ecuación ya reemplazando una vez. Entonces vamos a tener IS es igual a 0.641 más la parte superior va a ir 1 menos 2 por 0.44 dividido para 1 menos 0.44 por F2 que es 0.031.
0043 puede ser. Ya bien chiquito. Ok. Entonces tenemos IS. IF se determina con un abaco. Préstame el abaco un segundo, por favor. Que es este abaco de aquí. Si se fijan, esta abaco tiene la primera columna, tiene la relación de Poisson. Y tiene valores de 0.3, 0.4 y 0.5. Nosotros tenemos 0.44, podemos interpolar. Ok. De ahí, segunda columna, para cada valor de mu s tiene la relación de df entre b. Calculemos df entre b. df es 1 y b es 1.2. ¿Cuánto es eso? 2. No es 2. No. 1.2. 0.83. Ok, 0.83. Y de ahí tiene una serie de columnas que marcan la relación de B dividido para L. B dividido para L. B es 1.2, L es 2.4, eso da 0.5. Es 0.61. Porque en IS sale diferente. Ok, ¿cuánto es? 0.64. Es que no puedo poner 0.64 más algo después. Es 0.64. Ah, sí, es verdad. 0.64 más esto tiene que ser un valor más grande. ¿Cuánto da? 0.65. No le escucho. 0.65 por ahí. 0.65, un 0 menos. 2. Por aquí. 0.65, así está bien. Ya. Ok, entonces entramos con esto en la tablita. Podemos interpolar. Yo voy a entrar con el valor de mu s de 0.4 y voy a adoptar un valor intermedio entre 0.6 y 1 de f entre b, y me va a dar cuánto es el promedio entre el punto 84 y el punto 75. .84 más 0.75 dividido por la total. 0.39. Ok, ese va a ser un primer valor de referencia. Anótelo por ahí. Y F 0.79. Y hago lo mismo con el Poisson de 0.5. El Poisson de 0.5 busco un promedio entre 0.87 y 0.79. ¿Cuánto da? 0.87 y 0.79. 0.83. Anótelo ahí también. Como la relación de Poisson que tenemos es 0.44. Ah, sí, estos son los dos valores entre los cuales voy a interpolar. Voy a interpolar linealmente, yo lo voy a promediar por facilidad, porque es prácticamente la mitad del rango. Ok, póngale aquí dos bolitos. ¿Cuánto es el promedio entre el punto 79 y el punto 83? 0,81. Muy bien. Ese es el valor que vamos a usar. Listo. Entonces ya tenemos todo para hacer el cálculo del asentamiento. Entonces ahora sí reemplacemos. S es igual a 55 por 4 por 0.6. Vamos con la fracción. Por 1 menos 0.44 al cuadrado dividido para
¿Cuánto era? 24.666.7. Por IS, que es 0.65 por 0.81 y multipliquémoslo por 1000. No, esta línea no va. Para expresar los milímetros. Lo redondeamos, lo multiplicamos por 1000 para tener los milímetros y lo redondeamos. Un valor cerrado. Me dice que refleja. ¿Cuánto da? 2,27 milímetros. Póngale el milímetro. Ok, pero eso si fuera una cimentación flexible, una cimentación rígida, experimenta únicamente el 93% de esa deformación. Estamos analizando un pleito rectangular que se comporta esencialmente como una cimentación rígida. Póngale S rígida. Es igual a 0.93 por 2.27. Y ese valor sí ya lo expresamos redondeado hacia arriba siempre. ¿Cuánto le da? 0,11 no puede ser. 2,11. Ok. Para fines prácticos, póngale aproximadamente póngale el símbolo. Eso mismo. Se lo redondea siempre hacia arriba. 3 milímetros. Que es nada para fines prácticos. 3 milímetros. Vean, una regla no es nada. Ok. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué influye aquí? Significativamente. Varias cosas. Una, que la sobrecarga es relativamente pequeña. Dos, el módulo elástico influye significativamente. Le hago una pregunta: ¿qué hubiera pasado si nos daba un asentamiento que no era permisible? ¿Qué se les ocurre a ustedes para corregirlo? Supongamos que nos daba 10 centímetros, 11, y no cumplía. Ok, hay varias opciones. Una es incrementar el ancho del cimiento, pero al momento que incrementas el ancho, sí, probablemente te toque incrementar la energía, pero al momento que incrementas, la ventaja es que el esfuerzo de contacto se reduce. Más ancho, puede tener fuerza dividido para área, por lo tanto puede tener una reducción en el esfuerzo de contacto. Obviamente la profundidad de influencia se incrementa. ¿Okay? Entonces puede ser una opción. Otra opción. Otra acción que es bastante factible. Si se fijan, muchas veces el módulo elástico influye significativamente. Entonces muchas veces una opción es, por debajo del desplante del cimiento, mejorar el suelo. Hace una especie de trinchera, entonces algo así. Y lo rellenan. ¿Con qué lo rellenan? Depende de cuánta rigidez requiera. Entonces puedes ir desde un material granular con muy buenas características mecánicas que a lo mejor llega a un módulo de 100 megapascales, pero en muchas ocasiones se pueden hacer incluso mejoramientos con
hormigón ciclópeo, por ejemplo, que es un hormigón con piedra bola, cuya rigidez comparada con la de un suelo puede ser 10 veces. Entonces, si un buen suelo da 100 megapascales, un hormigón ciclópeo puede dar 1.000.000. Entonces, es otra cosa. Como se termina ponderando, si bien puede tener un espesor relativamente pequeño, pero el módulo no es tan grande respecto al suelo, influye significativamente para incrementar este módulo. ¿Sí? Obviamente también dependerá del ancho. Entonces, si muchas veces uno dice incremento el ancho del cimiento, se reduce el esfuerzo de contacto, pero se incrementa B'. Entonces, por un lado se reduce el esfuerzo, pero por otro lado, B' también influye en la deformación. Poco en el proceso de diseño hay que tantear diversas alternativas y ver cuál es la que resulta más eficiente. ¿Preguntas, dudas? Sí. Dígame. En esta parte de trabajo así con vecinos, y luego para